Bueno, nuestro siguiente orador es Sergio Gómez. Él es licenciado en informática por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en ciencias de la computación por la Universidad Nacional del Sur. Es profesor adjunto con dedicación exclusiva en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur y profesor asociado en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional. Nos va a presentar el trabajo que se titula An Environment for Possibilistic Logic Programming Based on Dunk Semantics. Así que, bueno, Sergio, cuando quieras. Bueno, gracias Axel, Antonella. Bueno, hola a todo el mundo. Los trabajos anteriores estaban en la intersección de las neurociencias, el procesamiento de señales y el aprendizaje automatizado. Y mi trabajo va para otro lado, va para el lado de la inteligencia artificial simbólica o inteligencia artificial tradicional, que hoy en día parece pasada de moda o está pasada de moda, pero que todavía tiene cosas para dar. Porque en áreas de investigación o laborales donde interesa tomar una decisión y esa decisión tiene que estar justificada racionalmente, es necesario dar una explicación de dónde salió esa decisión y bueno, y acá es donde juega esto. Bueno, entonces lo que presento es un programa que en su momento tuvo una versión más primitiva, pero hablando con Anthony Hunter cuando vino a la universidad, en esa forma tan elegante que tienen los ingleses de decir esto que tenés acá es muy feo, me dijo, esto habría que parametrizarlo más, hacer que la interfase fuera un poco más elegante, etcétera, etcétera, y en función de esos comentarios le hice un revamping al programa que en su momento había programado para el trabajo de doctorado, para ver si se puede resucitar y hacer algo un poco más práctico. Bueno, entonces la idea de la argumentación es resolver uno de los problemas que tiene la matemática, que es cuando trabajamos con un conjunto de datos inconsistentes. A partir de ahí uno puede derivar cualquier cosa y lo que tenemos ya no sirve. Entonces, la argumentación es una técnica de razonamiento no monótona, en la cual si uno tiene razones contradictorias a favor y en contra de una determinada conclusión, puede elegir, de acuerdo a un criterio racional y justificado, cuál es la que uno, con la que uno se va a casar o se va a quedar. Entonces, lo que vamos a presentar es una herramienta para la programación en lógica posibilista, que es uno de los formalismos de razonamiento no monótono, de entre los tantos que hay. En particular presenta una herramienta que es independiente, o sea, es standalone y se puede directamente trabajar en el escritorio de la computadora, que permite crear, editar y consultar programas. En la misma se calculan todos los argumentos que surgen de la misma, y se eligen las verdades del sistema utilizando la extensión grounded basada en la semántica de Doom, que es uno de los tantos métodos que existen para computar extensiones. Se las muestra gráficamente, y el lenguaje de los programas se puede personalizar con pragmas que permitan mejorar la experiencia de usuario para cuantificar las expresiones de verdad que uno escribe en el programa. Bueno, en el paper describimos su uso, los elementos arquitectónicos y proporcionamos una evaluación experimental de su desempeño, y en estos 15 minutos vamos a ver una parte de eso. Bueno, en el artículo hay un enlace a un video de YouTube donde se puede ver cómo se usa más o menos la herramienta, que se aprende muy rápido, y hay un repositorio de GitHub donde descargar ejecutables y algunos ejemplos, en particular los que están presentados en el artículo. Bueno, la representación de conocimiento es igual que en programación en lógica, excepto que cada una de las reglas tiene un peso. Y, por ejemplo, acá hay un ejemplo que dice, para decidir si hay que operar a alguien, entonces no habría que realizar una operación sobre una enfermedad D que no sea urgente con un peso 0,6. Hay que realizar una operación sobre una enfermedad D
si es una enfermedad grave con peso 0,7, D es una enfermedad grave si es una enfermedad y es urgente con peso 1, o sea, es el máximo peso que puede tener. No habría que realizar una operación si tenés una enfermedad grave y el médico que realiza esa operación, que es doctor, te cobra un monto S y no podés pagar ese monto S. Habría que realizar una operación si la enfermedad es grave y la opera el médico D y es un médico experto con grado 0,8. Un médico es experto si es doctor y es experto. Alguien puede pagar la operación L si el banco le prestó el determinado monto L y el banco te prestó el monto L si B es un banco y B te dio un préstamo. Es un ejemplo sencillo para presentarlo chiquito. Bueno, una enfermedad del corazón es grave, una operación del corazón siempre es urgente porque tiene grado 1, John es un doctor, John es experto. John cobra 1 millón, yo no puedo pagar 1 millón, hay que realizar la operación del corazón, un lunar es una enfermedad, Peter es un doctor, un lunar no es una enfermedad urgente, con grado 0,8. Peter opera lunares, el Citibank es un banco y el Citibank me presta $1 millón de dólares. Entonces, en función de esto, uno puede escribir en la herramienta esta base de conocimiento, donde la herramienta es muy sencilla, tiene una metáfora de editor de texto, que es la aplicación, digamos, hoy en día más universal, donde puede describir los grados de preferencia con etiquetas definidas por el usuario para cada una de las aserciones que va a escribir. Puede ver decidir si quiere aplicar chequeo interno en los argumentos que se van a construir. Eso es recomendable hacerlo, pero hacerlo tiene tiempo exponencial en el tamaño del argumento, entonces uno lo podría hacer una vez y después ve que ya todos los argumentos que se construyen son todos consistentes, no es necesario hacerlo más. Después puede decidir si usar accrual de argumentos o no, que vamos a ver qué es en un ratito, y lo mismo con las traspuestas. Y la anotación es muy sencilla, donde es casi directamente se traduce la notación matemática, excepto que uno escribe las etiquetas con los grados de preferencia de las reglas y si no las quiere usar pone directamente el número. Entonces, a partir de una base de conocimientos como esta, uno puede encontrar argumentos que, de la misma forma que cuando discute un hincha de Boca con un hincha de River a ver quién es mejor, o un peronista con un macrista sobre quién tiene razón, uno elige una parte de lo que conoce y es lo que usa para justificar lo que quiere decir. Acá uno, por ejemplo, puede decir que a partir de la regla de que no habría que realizar la operación X, si X es una enfermedad y X no es urgente, y a partir de que los lunares son una enfermedad y que los lunares no son urgentes, puede construir este algoritmo, este argumento a favor de que no habría que operar un lunar. Y la herramienta te lo muestra en forma matemática y te lo muestra en forma gráfica. Después, cuando uno tiene varias razones a favor y en contra, puede determinar una relación de derrota, donde, por ejemplo, acá gráficamente vemos que yo puedo pagar $1 millón de pesos, derrota a el argumento de que no habría que realizar la operación del corazón, ya que la operación del corazón asumía que, como una de sus partes para justificar que no podía pagar $1 millón de pesos con grado 0,9, pero si el banco me va a prestar $1 millón de pesos con grado 1, eso lo derrota, y acá tengo un ataque indirecto al argumento de no operar. Sí, de vuelta, el sistema muestra los argumentos y muestra la relación de derrota gráficamente, en forma matemática y en forma visual. Después, para mejorar la completitud del razonamiento, el sistema computa traspuestas de reglas. Entonces recordamos que las reglas no son implicaciones materiales como en matemática. En las implicaciones materiales de matemática yo tengo razonamiento por contrarrecíproca, por modus tollens, ¿sí? Si a partir de P infiero Q, yo podría a partir de no Q inferir no P, y eso en programación en lógica no vale. Entonces se puede simular de alguna forma agregando las
las traspuestas, ¿sí? Entonces, a partir de esta regla puedo generar 2 reglas más, intercambiando mecánicamente de lugar una a una las afirmaciones, ¿sí? Cambio P1 y Q negados, y lo mismo con P2 y Q, y esto se puede extender, el programa lo extiende para cualquier tamaño de regla, y se puede personalizar si uno quiere usar esto o no a partir de la pragma de usar traspuestos. Entonces, una vez que uno tiene los ataques calculados y tiene primero todos los argumentos y todos los ataques, tiene que encontrar cuáles son las verdades del sistema, y eso se hace a través del cómputo de extensiones, donde una extensión es un subconjunto del conjunto de argumentos que tiene que cumplir ciertas propiedades. Por ejemplo, ser libre de conflicto. Esta no es libre de conflicto. Si yo elijo como que estas de acá van a ser las verdades en las que yo creo, no puedo tener una de mis verdades que ataque a otra de mis verdades. O sea, debo ser consistente conmigo mismo. Entonces, deberíamos el programa tiene que encontrar algo que cumpla esto así. Que las verdades del sistema, que es este conjunto E, no se tienen que contradecir entre sí. Y después tienen que ser aceptables. Entonces, si yo tengo algo que voy a aceptar como verdad del sistema y es derrotado por algo que dice mi oponente, yo debería derrotar lo que dice mi oponente. Después, bueno, tienen que ser admisibles, que son las extensiones que son libres de conflicto y están formadas por argumentos aceptables, o sea que cumplen las 2 condiciones anteriores. Tienen que ser completas cuando no le faltan argumentos aceptables, y en particular la grounded es completa y minimal con respecto a la inclusión de conjuntos. Una cosa que habría que aclarar es que el programa computa un único tipo de extensión, que es la grounded. Esto es por motivos de qué es lo que pude implementar y de cuál encontré el algoritmo en el momento en que lo hice. Está preparado para extenderlas con las otras extensiones que existen. Lo que hay que saber es que cuando uno tiene inconsistencia de por medio, no hay forma de zafar de la inconsistencia, en el sentido de que distintos tipos de extensiones distintos tipos de semántica de aceptabilidad contestan distintos tipos de extensiones. Bueno, el algoritmo para calcular una extensión es bastante sencillo. Determina el conjunto más chico de argumentos aceptables si está determinado unívocamente, y es una variante del ordenamiento topológico. O sea, hay que crear un conjunto vacío, repetir hasta que todos los argumentos estén procesados, hay que agregar las que serían las hojas, no las raíces, que son los argumentos que no tienen atacantes, eliminar todos los argumentos atacados, estos argumentos y los que atacan estos, y supuestamente calcular nuevamente las raíces y agregarlas, así hasta que queden todos los argumentos procesados, y si tengo un marco donde no quedaron hojas, tengo que borrar lo que queda. Este algoritmo, como decía, es similar a un ordenamiento topológico en el grafo dirigido de argumentos, y por lo tanto se puede realizar en orden lineal en el tamaño del grafo. O sea que se puede hacer bastante eficiente. Sí, el tamaño del grafo en el peor escenario es del orden del cuadrado de la cantidad de argumentos. O sea que tengo un argumento polinomial. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de un grafo de esos? Acá tomamos algunos de los argumentos que surgen del ejemplo. Entonces, por ejemplo, el argumento 16 ataca el 19 y el 20, el 21 ataca el 16 y el 6, y el programa te lo muestra en forma gráfica, indicando cuáles son cada uno de los argumentos y el punto de ataque, o sea, el subargumento interno, el triangulito que veíamos acá atrás, atacando. O sea, lo muestra en forma gráfica y es capaz de encontrar la extensión. O sea que desde el punto de vista del usuario, esto se hace todo en forma automatizada y no hay que pensar mucho. Después otra cosa que plantea el sistema es la construcción de accruals, donde permite juntar argumentos para unir su fuerza, y además hicimos pruebas de rendimiento que demuestran que el sistema con 1000 reglas tiene un tiempo razonable de respuesta del orden de 5 segundos.
y la visualización muestra que con un ejemplo sencillo de líneas de argumentaciones lineales, muestra que con 1000 argumentos se puede calcular el dibujo, pero es poco inteligible, con lo cual habría que usar herramientas de visualización de grandes datos, y con un tamaño de 10.000 ya no es posible ni siquiera visualizar. Bueno, entonces presentamos un informe del estado actual de la aplicación que permite editar programas de lógica posibilista. El sistema calcula los argumentos, los accruals y la extensión grounded. La aplicación de escritorio que presentamos incluye un lenguaje que permite al usuario personalizar la descripción de la base de conocimientos. Las pruebas de rendimiento muestran que podemos trabajar con hasta 10.000 argumentos. Y a perspectiva de futuro se prevé construir una API para poder utilizar las funcionalidades de otras aplicaciones, exportar los resultados a un formato estándar que se llama Argument Interchange Format, y usar técnicas de visualización de grandes volúmenes de datos para mostrar los datos calculados por la aplicación bajo demanda y en forma incremental. Y también es de interés incluir el cómputo de otras semánticas de aceptación de argumentos y proporcionar una herramienta de línea de comandos. Bueno, gracias por escuchar, y si hay preguntas, felizmente las contestaré. Bien, bueno, muchísimas gracias, Sergio. Muy interesante el entorno que nos presentás. Me gustó en particular el hecho de bueno, combinar técnicas de visualización con lo que es el desarrollo de reglas. Una de las cosas que mencionás en el paper es, bueno, este tipo de herramientas, ¿sí? Para ser utilizados quizás en entornos educativos, ¿sí? Para gente que quizás está aprendiendo sobre bueno, lenguajes de lógica y que pueda ir viendo cómo se van visualizando bueno, estos grafos de ataques entre argumentos, o mismo también me imagino para aquel, digamos, ingeniero de reglas, ¿sí? Que está bueno, escribiendo, bueno, para un sistema experto un gran conjunto de reglas. ¿Tenés en mente hacer una especie de validación con usuarios reales como para ver qué feedback te tiran desde el punto de vista de la usabilidad, desde también el punto de vista más técnico de lo que, digamos, cómo funciona la herramienta, o qué otros planes tenías, además de lo que me estás mostrando aquí en trabajo futuro? No me lo he planteado porque HSI no es, Human Computer Interaction no es mi fuerte, pero es un camino para extenderlo bastante razonable. Así que lo voy a tener en cuenta. Buenísimo. Y después también la otra pregunta es, creo que uno lo puede pensar, este tipo de herramientas con visualización, digamos, como mencionaba, ¿no? Para el ingeniero que está escribiendo las reglas, pero también se podría pensar para aquel usuario final que de alguna manera quiere, como mencionabas al principio, ¿no? Entender el motivo de una determinada decisión, que de alguna manera muestre todo el árbol. ¿Cómo lo ves en cuanto a cuáles serían los usuarios potenciales? Sí, tal cual. El tema es como que uno siempre sigue reprogramando el MySim, que es el ejemplo ese, que el programa de sistemas expertos que uno ve cuando cursa en la universidad. Hoy en día estas aplicaciones van a surgir, yo calculo que en algún momento van a ser obligatorias para un médico que te dice, mire, lo tengo que operar, y el paciente va a querer, o la obra social va a querer una especie de auditoría de cómo es que usted llegó a la conclusión de que hay que operar. ¿Sí? Entonces, cuando uno usa una red neuronal, dice, la red neuronal dijo que hay que operar, y hay que operar, y no hay forma de explicar de dónde salió la operación. Y con esto, la verdad que sí, es razonable decir, mira, hay que operar por este motivo, este motivo, este motivo y este motivo, y todo eso se podría automatizar, a pesar de que las decisiones del médico, todos los cómputos los podría hacer el programa, y lo mismo para un juez, a la hora de decir hay que condenar a una persona, la justificación es esta y esta. Después la decisión sobre todas las justificaciones posibles es del juez. O sea, hoy en día las aplicaciones que más se me ocurren son aplicaciones médicas y legales, que es lo que se usa en la práctica. Bien, acá me avisa Antonella que hay dos preguntas de YouTube, de Agustín Gravano. ¿Querés leerlas, Antonella? ¿A qué tamaño podría escalar hoy un sistema 100 ejemplos reales concretos, y cuán automatizable podría ser la escritura de reglas?
Para la escritura de reglas lo que hay hecho es un autor que se llama Mosina, que trabaja en lo que se llama Inductive Logic Programming aplicado a esto. Entonces toman ejemplos y a partir de ahí inducen las reglas en forma automatizada. Yo la verdad que no he hecho nada sobre el tema, pero un camino para trabajar por ahí es eso. Y respecto del tamaño, mi sistema no es muy escalable por la forma en la que se construyen los argumentos. ¿Sí? Los argumentos se construyen en forma bottom-up y lo que hago es saturo la base de conocimiento para calcular todos los argumentos. Otra forma alternativa es hacerlo top-down, pero te metes en el lío de que si las reglas son recursivas y tenés un loop, te quedás en un loop infinito. O sea que ahí la verdad que no sé hasta dónde se puede escalar. Lo que he leído es que hay aplicaciones de grid computing que trabajan con esto como para mejorar la velocidad o la escalabilidad, pero bien el número fino no te lo sé decir. Bien, bueno, muchísimas gracias Sergio, No, también a Agustín por la pregunta.